¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles y pues darles la bienvenida a una emisión más de Debate 22. Como cada jueves ponemos en la mesa temas que están pues ahí en la opinión pública y que siempre por su complejidad generan posturas encontradas, controversia, y aquí, bueno, pues lo que tratamos de hacer es profundizar desde una visión crítica esas preocupaciones. El tema de hoy es la violencia digital y sus consecuencias. Violencia que hay que subrayarlo, afecta de manera desproporcionada a las mujeres de todo tipo, estudiantes, profesionistas, y no se diga cuando hablamos de mujeres activistas, periodistas o que mantienen una voz crítica y contestataria en el espacio digital. Lo más importante es que esta violencia pues no es inocua, afecta directamente y expande la ya de por sí compleja violencia contra las mujeres en los espacios reales. Así es que hoy tenemos como invitadas a dos jóvenes mujeres que forman parte pues de una colectiva que a mí particularmente me encanta y a la que admiro muchísimo, luchadoras. Gracias por estar aquí. Dos jóvenes activistas, feministas y bueno, pues hacen mucho, la verdad, por este y por muchísimos otros temas. Ishela Aguirre, bienvenida. Gracias. Y Elizabeth Avendaño, bienvenidas. Gracias. Gracias por estar aquí. Déjame empezar contigo, Ishel. El tema de las violencias es muy amplio. Normalmente hasta hoy tenemos pues como visible o la gente piensa que cuando hablamos de ciberacoso estamos abarcando todos los tipos de violencia, pero no es así porque hay muchos tipos. ¿Cuáles serían esas violencias? Bueno, pues primero decir que justamente para nosotras dejar en claro que lo virtual es real es algo muy importante, porque justamente la violencia digital no es que sea algo nuevo, o sea, es la misma violencia sistémica, histórica, machista, sexista, que se ha replicado por años en las calles, en las escuelas, en las camas, pero ahora en las nuevas tecnologías, en nuestros celulares, en las redes sociales. Entonces, justamente cuando se cree que con el ciberacoso se está abarcando todas las violencias, pues estamos dejando fuera e invisibilizando muchas otras agresiones que también vivimos en el espacio digital, ¿no? Pues va, o sea, desde la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, va la extorsión, la amenaza, está también el grooming. Incluso la trata, ¿no? O sea, mujeres que se enganchan por ahí también se puede calificar como una especie de violencia, ¿no? Sí, sí, claro. De hecho, hace como 3 años, junto con SocialTIC y APC, que es la Asociación del Progreso de las Comunicaciones, hicimos un encuentro con varias mujeres activistas y periodistas, y ahí como que fue un primer intento de tratar de identificar los distintos tipos de violencia que se vivían en el espacio digital. Y al final llegamos a 13 formas de agresiones. Igual, y estas 13 formas ahora serían más, ¿no? Porque también, pues, ahora hay nuevas tecnologías, ¿no? O sea, también ya está el TikTok, pues ya está Instagram. Y en ese momento, quizás estas redes no eran tan populares. Y bueno, justamente en estas 13 formas de agresión, que igual las pueden encontrar así en internet, ahí abarcamos como una de estas es el acoso agravado a través de las tecnologías. Y también uno de esos puntos es que se va como enfocado hacia la trata, porque se usan estas tecnologías para hacer como el enganche con les niñes, les jóvenes, las mujeres, disidencias, etcétera. Y de ahí pues ya también se empieza como a hacer la extorsión. Y bueno, algo también importante de esto es que estas 13 formas no es que sean únicas, pues también están interconectadas, o no es que una active a la otra, sino pueden ir ocurriendo al mismo tiempo. Ya, justamente, Elizabeth, bueno, ustedes desde Luchadoras han venido trabajando, han venido investigando casi 4 años, ¿no? Un poco más de 4 años, todo el tema de las violencias, y hay muchas otras colectivas, ¿no? Como el Frente de la Sororidad, ¿no? El que de alguna manera pues ayudó a que se tipificara el delito de difusión de imágenes sin consentimiento, que es mejor conocida como la Ley Olimpia. Sin duda es importante, pero sí hay, digamos que ahí se queda todo y de todas formas esta ley solamente ataca eso, pero no las otras violencias, ¿no?
Pues realmente sí, pero hay otros tipos penales que entran dentro de la violencia digital en varios estados, ¿no? O sea, la ley Olimpia viene a ser como un parteaguas para la difusión de imágenes sin consentimiento, pero, por ejemplo, aquí en Ciudad de México está también lo que mencionaba Itch, la amenaza y la extorsión, que también están tipificados en el Código Penal. Ahorita llevamos igual una investigación sobre los delitos de violencia digital en los 32 estados de la República, y pues obviamente, como mencionaba, la violencia digital abarca muchísimas cosas, ¿no? También, por ejemplo, los ataques a periodistas, ¿no? A sus sistemas de informáticos, el robo de computadoras, que les borren la información, y eso pues también tiene mucho que ver, o sea, también es violencia digital. No en todos los estados está tipificado. No en todos también hay... ¿En cuántos estados se ha tipificado, digamos, determinadas Por violencia? ejemplo, los ataques a periodistas, recuerdo que está en el estado de Querétaro, pero, por ejemplo, la difusión de imágenes sin consentimiento está en los 32, de diferentes maneras, pero está. Ya. Pero, por ejemplo, el acoso y el hostigamiento sexual por... digital, no está en todos. Entonces, o sea, sí como que no hay una unificación, no hay un criterio unificado para las violencias, ¿no? La ley Olimpia sirvió como un parteaguas igual para la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero hay mucho todavía, ¿no? De lo que tenemos que seguir hablando. Ya. Isel, ¿qué haces, por ejemplo, si yo de pronto me enfrento a un tema de violencia en cualquier red social? ¿Qué haces? O sea, porque normalmente sí puedes ir, vas al Ministerio Público, vas a la Fiscalía, vas con la Policía Cibernética. ¿Qué haces? Porque además esto es todo un tema que ustedes dicen, pues sí se abren carpetas de investigación, pero están ahí paradas, o sea, no se resuelve. ¿Qué haces? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, igual esto depende de qué es el camino que quieras elegir. Si el camino que eliges es el camino legal, precisamente el año pasado hicimos una investigación que se llama Justicia en Trámite. Y la hicimos después de que escuchábamos que muchas mujeres, sobre todo después de sufrir alguna agresión de violencia digital, sobre todo de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, querían ir y denunciar, o sea, querían tomar el camino legal. Y pues nosotras dijimos, ok, hay que investigar, ver qué está pasando, porque precisamente ya era un hecho que en casi todos los estados estaba ya tipificado el delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Entonces nos encontramos pues con muchas cosas, ¿no? Que hay muchísimas trabas, desde que van al ministerio y presentan la denuncia y les preguntan dónde ocurrió, y las mujeres decían, pues, en Facebook, en mi celular, y pues los oficiales o las personas encargadas de impartir justicia en tal ministerio querían que dijeran un lugar en específico, o sea, no estaba como este conocimiento técnico. No hay una preparación, ¿no? Y ya desde ahí es que pues muchas de ellas encontraban trabas y decidían parar. Las que decidían continuar, pues ya, ¿no? Pasaba la denuncia, se abría la carpeta de investigación. Y aquí fue el otro hallazgo. El 80% de las carpetas que se presentaban estaban y continúan en trámite por más de 3 años. Entonces, sí, algo así como más de 2,000 decían, ¿no? En este informe, o sea, es una barbaridad. ¿Y qué son carpetas que se abren así de, a ver, esta mujer dice que, o sea, llevas pruebas, ¿cómo se hace? Pues sí, normalmente te piden pruebas y eso es otro problema, porque claramente que cuando están difundiendo tus imágenes, tu primer instinto es quiero que las bajen. Entonces lo que la mayoría de las mujeres hacían pues era ya sea contactar a las plataformas o a líneas de apoyo como por ejemplo la que tenemos en Luchadoras y decir que bajen mis imágenes. Entonces cuando se bajaban esas imágenes en la Policía Cibernética dicen que se requiere una prueba que esté ahí, o sea, necesitan que esté la imagen colgada en la red social, y si la imagen ya la bajaban pues ya no había pruebas, porque ya la imagen no estaba en Facebook, no estaba en Instagram. Y luego también pasaba que pues los perfiles, una vez que veían como, ay, me están denunciando, los borraban, desaparecían. Entonces era muy difícil también pues ubicar quién era la persona agresora, a pesar de que muchas de ellas pues también tenían el conocimiento, ¿no? O sabían y decían, yo creo que es tal o tal persona. Ya. Por ejemplo, Elizabeth, si tú mencionas el caso de las periodistas o mujeres que tienen una voz muy activa, ¿no? En cualquier red social,
Digo, a mí me ha tocado ver, digo, Twitter es la república de los odios y de los infundios, las injurias, o sea, es un espacio realmente importante, ¿no? Pero también terrible en cuanto a la violencia sobre todas las mujeres y además casi todas apelan al ámbito de lo sexual. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una activista o una periodista se enfrenta, digamos, o sea, te dicen, te insultan, te voy a matar? Bueno, o sea, estoy diciendo cualquier cosa suavecita, pero los insultos suben de tono, son agresivos y sí han llegado, como lo ha documentado Rosana Reguillo, o sea, a generar un estado de miedo permanente, ¿no? ¿Ahí se puede hacer algo legal, penalmente? Sí. Como decía Itz, ya muchos códigos tienen tipificado el delito de amenazas, y también hay algo importante que le quería decir en torno a lo que estaba comentando Itzel. Es importante recordar que el deber de investigar es del Ministerio Público, no de la víctima. O sea, realmente el hecho de que los ministerios públicos le den la carga de la prueba a la víctima, o sea, es una falta muy grave al Código Nacional de Procedimientos, ¿no? Y que por ese tipo de cosas se paren las investigaciones, ¿no? Porque es muy común escuchar entre no las... me trajiste pruebas. Ajá, no me traes pruebas, pues yo no tengo con qué investigar, no tengo con qué seguir tu carpeta y pues la mando para archivo, ¿no? Y pues lógico, ¿no? O sea, las víctimas dicen, pues... o sea, a eso vine, ¿no? Sí. Realmente. Entonces... bueno, pero imagínate ya, si de por sí es compleja, o sea, toda la violencia que vivimos las mujeres fuera del espacio digital y aún así no hay una preparación en el ámbito, pues, de las redes, del Internet, todavía debe ser más complejo, ¿no? No hay una preparación todavía. Sí, pues justo yo creo que desde mi punto personal de vista, de la mano de la Ley Olimpia, sí se debió ir como un protocolo de investigación pericial, ministerial y policial, como está en el caso, por ejemplo, de la trata de personas y de feminicidio, ¿no? Existe un protocolo hecho por la Fiscalía General de la República, para que sea como un estándar. Entonces, la violencia digital es exactamente lo mismo, ¿no? Porque es muy peculiar, o sea, la investigación de la violencia digital es muy peculiar, ¿no? O sea, se necesita peritajes cibernéticos, se necesita rastreo de IPs, o sea, entonces es como todo un tema que es complejo y que también, así como las mujeres tenían la necesidad de denunciar este tipo de violencias, también está la necesidad de que sean investigadas y de que sea un proceso que llegue a la sentencia o hasta donde ellas quieran, ¿no? Porque también hay mecanismos alternativos que pueden terminar, por ejemplo, en suspensión condicional, el procedimiento abreviado, y eso también es importante. O sea, esto es una cuestión de que cómo se sienten ellas, ¿no? Siguiendo el procedimiento. Pero bueno, ya me estoy yendo muy lejos, ¿no? Cuando las carpetas simplemente se quedan en archivo. No, sí, y yo, bueno, mi pregunta sería, ahora me lo responden cuando volvamos de esta brevísima pausa, pero es si ha habido un caso exitoso en donde digas, se rastreó la IP y se llegó hasta él o las responsables. Ahorita me cuentan, vamos a hacer una brevísima pausa. Estamos hablando sobre la violencia digital que particularmente y exageradamente afecta a nosotras, las mujeres. Estamos aquí con integrantes de la colectiva Luchadoras. Volvemos. Seguimos conversando el tema violencia digital, particularmente contra las mujeres. Les preguntaba, chicas, antes de ir a la pausa, si a través de su colectiva han logrado acompañar un caso de éxito en donde se dé con los responsables. Ninguno. Pues justo, o sea, para nosotras es muy importante saber esto. Y bueno, primero hablando del lado legal, recientemente volvimos a hacer solicitudes de información para saber en qué estaban, ¿no? Después de un año de aprobación de la Ley Olimpia en la Ciudad de México, ¿qué había pasado? Sobre todo con el delito de 181 quintus, que es el de difusión de imágenes sin consentimiento, y el 179 bis. Y bueno, además pedimos del 209 y 236, que son amenaza y extorsión. Y logramos obtener pues alguna respuesta sobre las causas, sobre todo del caso de extorsión, en el cual se había llegado a la suspensión condicional del proceso de un caso. Pero, pues también, esto es otra cosa, porque en los asuntos legales
ha sido un poco complicado también obtener información de los institutos de transparencia para nosotras realmente saber si esto sí fue una solución que fuera beneficiosa también para la víctima o qué ocurrió en este proceso. Entonces, actualmente estamos también como en proceso de saber obtener respuesta de qué pasó, o sea, que nos entreguen pues como un resultado de la sentencia más allá de solo el folio y suspensión condicional. ¿Pero suspensión de qué? ¿De la cuenta? No, esto es en el caso de lo legal. Ah, ya, O sea, en este caso, hablando de lo legal, se llegó a la medida de suspensión condicional del proceso. Y hablando ya de las cuentas, pues nosotras justamente la línea de apoyo con Ali y Mar, que son quienes están encargadas sobre todo de la línea de apoyo, también estamos pues en contacto con Facebook, con Twitter, con Instagram. Y no es que no se haya logrado realmente conocer el sospechoso o que no se hayan bajado las IPs, porque sí se han bajado muchos de los perfiles que crearon en las cuales se estaban extorsionando, difundiendo imágenes de las morras, o también se ha llegado como a suspender las cuentas de las personas agresoras, justamente a través de este acompañamiento. Pero igual algo que hablamos mucho en Luchas y en la línea de apoyo, sobre todo con Mari y Ali, es que para ellas hacer estos acompañamientos va más allá de solo que se borran las imágenes. O sea, es importante que las personas que fueron agredidas sientan que sí se llegó a pues un proceso de sanación, o sea, que tuvieron esta reparación del daño, ¿no? Una reparación real más allá de solamente bajar los perfiles. Claro, yo creo que ese es el punto más complicado, porque justo ahora estaba recordando el caso que seguramente ustedes lo conocen bien y a lo mejor le dieron seguimiento, de este rapero de Johnny Scutia, ¿no? Como muchos otros, ¿no? Que pues totalmente demostrado, de hecho está denunciado en la Procuraduría, ¿no? En la Fiscalía, por haber incitado al odio, al feminicidio directamente, ¿no? Que lo haya destapado una influencer es una cosa, pero él, y de hecho aquí hicimos un programa con varias mujeres cantantes que estuvieron amenazadas directamente con él y hicieron denuncias. Se tenía al sujeto identificado, pero no pasó nada. O sea, ¿qué ocurre ahí en esos casos concretos, Elizabeth? Pues es que es importante, o sea, como entender todo el contexto, ¿no? General de la violencia. Las apologías, por ejemplo, de feminicidio, de todo esto, son cosas como muy fuertes, ¿no? Muchas veces es justo la falta de investigación, ¿no? Por ejemplo, las carpetas empiezan por una investigación, ¿no? Por una etapa de investigación antes de judicializarse, de pasar a un tribunal para la primera audiencia, que es con el juez de control. Entonces, ahí este proceso de investigación pues se trata de eso, ¿no? De que el Ministerio Público investigue, de que recopile información, de a lo mejor con este rapero, de ver quiénes fueron las amenazas. Otra cosa muy importante es que los delitos de violencia digital, la mayoría son por querella, o sea que sí necesitan que una persona que sea quien la denuncia. O sea, no es, por ejemplo, como los feminicidios o los homicidios en general, que con el simple hecho de decir, por ejemplo, pues hay un cuerpo aquí, la investigación empieza, ¿no? Aunque nadie lo denuncie, no. Los delitos de violencia digital en su mayor parte necesitan una querella, necesitan una parte acusadora, por decirlo de alguna manera. Entonces, la investigación empieza, ¿no? Cuando llega a judicializarse es porque el Ministerio Público cree que tiene lo suficiente para pasarlo con el juez, ¿no? Entonces, muchas veces esta falta de investigación, o sea, viene de muchísimas cosas que dicen los ministerios públicos, ¿no? En la carga de trabajo, por ejemplo, ¿no? El que la víctima no me aportó medios cuando es su responsabilidad. Entonces, yo no desconozco un poco en qué contexto de carpeta, o sea, hasta dónde se quedó el proceso con este sujeto, sí, pero creo que a veces en muchas ocasiones también llega la revictimización, ¿no? Hacia las mujeres y decir, bueno, pero es que, o sea, ni siquiera te dijo tanto, o sea, es virtual, justo lo que muchas veces, ¿no? Claro. Quitarle el mérito a que
lo virtual no pasa de ahí, ¿no? Cuando nosotras siempre lo decimos, lo virtual es real y esto trasciende a la vida, ¿no? De las mujeres. Sí, justamente lo que yo decía al inicio del programa, que no es inocua, ¿no? O sea, no es una violencia que se quede ahí en el espacio digital. Y justamente ustedes, dentro de lo que han investigado y los acompañamientos que hacen desde luchadoras, ¿qué impacto tiene real? O sea, ¿puede llegar realmente a una cosa indeseable, una cosa radical y extrema? Sí, pues justamente en varios acompañamientos que hemos hecho y también encuentros, hemos encontrado que pues pasa desde que las familias se tienen que mudar, o sea, tienen que cambiar totalmente su locación, su casa, y obviamente esto también no es un solo me mudo a otra casa y ya y me mudo de estado, o sea, son impactos económicos, impactos emocionales, también o sea, en este caso estoy hablando como hacia personas, por ejemplo, menores de edad, ¿no? La sobreprotección de los padres y también qué pasa con este desarrollo, ¿no? De las infancias o de las juventudes después de que sufren esta agresión y entonces, pues claro, los padres y las madres tienen, o los tutores, las tutoras tienen miedo de que les vuelva a pasar, entonces están en constante vigilancia o pues te da también muchísima ansiedad, miedo, no puedes ir a trabajar, o sea, no es algo que se queda solamente como una agresión virtual, como muchas veces se piensa, trasciende a tu vida, tienes afectaciones también en tu cuerpo, en tu mente, en todo te lo implica. Ya, a ver, esta pregunta va para las dos porque, digamos, colectivas como ustedes, ya hay muchas otras organizaciones que están pues de frente luchando pues para evitar este tema de la violencia digital, pero ¿qué pasa, no? Cuando las propias redes sociales, y nos enteramos hace algunas semanas de lo que ocurre, por ejemplo, en Facebook, ¿no? O sea, Facebook le miente a sus usuarias, a sus usuarios, ¿no? Sobre sus políticas de privacidad. Tiene grupos de usuarios VIP, ¿no? O sea, políticos, influencers, etcétera, que pueden promover discursos de odio y que pueden promover una cantidad de imágenes y Twitter no hace nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, pareciera que es una pelea contra un gigante y que además no hace caso, ¿no? O sea, ¿qué ven ustedes ahí? O sea, realmente el papel de las redes que siguen permitiendo y que viven de los odios, de las fobias y las filias, porque además eso les da pues mayores ganancias. Lisa. Este es un tema que me encanta y es que es primero como justamente vemos estas redes sociales como espacios sociales, pero al final son corporaciones, son empresas, o sea, su mayor interés es el lucro, generar ganancias. Entonces, claramente que estas empresas, pues capitalistas y estas corporaciones no van a tener el mayor interés en nosotros, las personas usuarias, a pesar de que nos abren como este espacio y este campo de juegos para socializar, conocer gente, difundir. Y claro, ¿no? Obviamente yo sí agradezco también pues las redes sociales para conectar con muchas personas, para tener nuestra página de luchadoras, o sea, informar, generar nuevos discursos, incluso podría decir, ¿no? Que el movimiento feminista ha crecido de la manera en la que lo ha hecho por las redes sociales. Sin duda. Pero pues al final estas plataformas y las hegemónicas sobre todo, pues son estos gigantes corporativos que tienen que vivir de algo y la mayoría pues son esta venta de datos, también es preguntarnos quiénes están financiando también estas plataformas, o sea, quiénes están detrás, por qué se está haciendo una censura, por ejemplo, tan grande en Instagram, de cuerpos gordos, de disidencias sexuales, de las trabajadoras sexuales, del erotismo. Pues al final es porque todas estas redes sociales están obteniendo los ingresos de la derecha, de estas también campañas evangelistas. Entonces, claro que todos estos discursos de odio se van colando en las redes, ¿no? Y tratan de ir abarcando y abriendo más espacio y tratar de conseguir más seguidores. Es lo que más se está viendo y mientras esos discursos se mantienen, los otros se silencian. Que al final ahí también podemos decir que está ocurriendo una violencia sistémica, ¿no? En el hecho de que unos cuerpos se borren, unos discursos se borren, pero esos otros discursos transodiantes, esos otros discursos racistas, derechistas, se mantengan. Y pues igual cuando damos talleres normalmente sí les decimos así como hay que preguntarnos también cómo estamos usando las redes sociales y también cuestionarlas y decir, ok, esta red es una corporación lucrativa, tiene mi mayor interés y no está mal decir no, pero entonces yo también voy a tratar de ir como metiéndome y tratar de ir hackeando y engañando también estos discursos y estas redes
para que lo que yo quiero que se comparta se logre mantener ahí, ¿no? Para hacer comunidad. Eso es por un lado. Y por el otro, pues ya, si nos ponemos así más radicales y las estamos cuestionando, pues decir que hay otras redes además de esas redes hegemónicas. Ya, importantísimo lo que dices. Muy brevemente para concluir, Elizabeth, ¿regular o no regular? ¿Qué hacemos? Ya te puse la pregunta más complicada. Sí, es complicado porque yo soy antipunitivista, pero creo que es necesario porque visualiza las violencias que vivimos en el entorno digital. O sea, ¿es necesario? Sí. ¿Podemos optar por otras alternativas más que el punitivismo? También. Y esto depende mucho de políticas públicas de prevención y de concientización. O sea, porque algo que siempre me gusta decir es que el derecho penal, o sea, crear delitos, es meramente sancionador y punitivista, ¿no? O sea, el derecho penal entra cuando ya se te violentó un derecho, para sancionar y para reparar el daño, pero el derecho ya está violentado. O sea, eso ya pasó. No es antes, o sea, no hay algo que medie antes en el derecho penal. Entonces, sí es necesario para visibilizar, para que podamos decir existe, ¿no? Porque lo que no se nombra no existe, es necesario, pero también son necesarias otras alternativas. Así es, pues yo quiero agradecerles, despedirme no sin antes invitar a quienes nos están viendo que entren a la página de este magnífico, este estudio, esta investigación que hicieron ellas a través de luchadoras.mx. Justicia en trámite, ahí se puede descargar y bueno, pues es un estudio muy amplio y muy detallado de lo que pues ha ocurrido justamente con el tema de violencia digital, las leyes, los códigos que se han transformado. Gracias, Ishel, gracias, Elizabeth, un privilegio tenerlas con nosotros aquí. Gracias a ti. Gracias y gracias a todas, a todos. Nos vemos el próximo jueves. Descansen.